Hablemos de responsabilidad y de lenguaje responsable. En la página de internet Cambiar para Crecer, el 28 de julio del 2015 se publicó un artículo sobre crecimiento personal, escrito por Lola Pelayo, llamado Hablemos de responsabilidad y de lenguaje responsable. La palabra responsabilidad, en su significado, trata de una capacidad muy potente que todos y cada uno de nosotros poseemos. Etimológicamente, de origen latín, la palabra responsabilidad significa capacidad para responder. Podríamos escribir sobre este concepto aplicado a todos los ámbitos, pero no. Vamos a centrarnos en la responsabilidad de nuestro lenguaje. El lenguaje es fascinantemente poderoso. Es un sistema de códigos que da origen y sentido a sonidos y símbolos que nos permiten comunicarnos entre nosotros. Es el mecanismo por el que le damos forma a nuestros pensamientos, por el que le damos forma a nuestras ideas y por el que le damos forma a nuestros sentimientos. Cuando pensamos, formulamos palabras en nuestra mente y a eso se le llama nuestro diálogo interno. Ahora, retomemos el concepto de responsabilidad como la capacidad para responder con el lenguaje. Cuando utilizamos las palabras para articular frases en las que el sujeto es un yo y la acción depende de ti, se dice que es tu lenguaje responsable, porque tú eres el que respondes y tu capacidad para usar el lenguaje a tu favor es muy poderosa, porque el lenguaje crea realidades. Ahora ya tenemos una idea del grado de responsabilidad que tiene nuestro lenguaje. Debemos poner atención a cuál es el sujeto de las frases que decimos cuando debemos responder. Si eres tú, estás usando un lenguaje responsable. Como en todo aprendizaje de vida, el primer paso es tomar conciencia que debemos estar atentos a nuestro lenguaje, porque el lenguaje está íntimamente relacionado con nuestros pensamientos y con nuestro estado de ánimo, así que corremos el riesgo de utilizar el lenguaje de forma irresponsable. Cuando respondemos, ¿pensamos y luego hablamos? ¿O hablamos y luego lo pensamos? La Biblia, la palabra de Dios, nos enseña y nos instruye sobre cómo hablar responsablemente y luego nos redarguye y nos corrige cuando hablamos y luego pensamos. En Santiago capítulo 1, versículo 26, la Biblia nos dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Es interesante que la Biblia nos hable de refrenar y no de frenar, porque frenar significa moderar los ímpetus, o sea, los impulsos
Pero refrenar significa contener o reprimir la fuerza o la violencia de algo. La lengua es humanamente indomable, pero divinamente domable. Domar significa sujetar, hacer dócil a fuerza de ejercicio o enseñanza. Santiago capítulo 3, versículo 8 nos dice: pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Hay 3 aspectos que nosotros debemos poner en práctica con la ayuda del Espíritu Santo para domar nuestra lengua. El primero es pausar. El segundo es pensar. Y el tercero es orar. Pausar. Pausar es esperar antes de hablar. Pausar significa interrumpir, retardar un movimiento, un ejercicio o retardar una acción. Por eso decimos, espere antes de hablar. Santiago capítulo 1, versículo 19 nos dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Proverbios capítulo 21, versículo 23 nos dice: el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Proverbios capítulo 10, versículo 19 nos dice: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Proverbios capítulo 17, versículos 27 y 28 nos dicen: el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. Aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Y Proverbios capítulo 18, versículo 13 nos dice: al que responde palabras antes de oír, le es fatuidad y oprobio, es decir, muy tonto y vergonzoso. Pensar. Hay que pensar antes de hablar. Pensar significa examinar mentalmente algo con atención para formar un juicio. En esto de pensar, es interesante que encontramos 4 clases de personas. Los que piensan antes de hablar, los que piensan mientras hablan, los que piensan después de hablar y los que nunca piensan. Nosotros pensamos en 2 lugares. Pensamos en nuestra mente y pensamos en nuestro corazón. Con nuestra mente es indudable que el ser humano piensa de modo distinto a los animales. Pero es difícil diseñar experimentos que examinen y prueben qué es lo que convierte en singular la cognición humana. Con todo, las investigaciones han revelado 2 rasgos netamente humanos. El primero, la figuración de situaciones complejas. Y el segundo, el intercambio de ideas entre congéneres. Junto a estos 2 rasgos subyacen competencias primordiales para la especie humana como el lenguaje,
la cultura, la moralidad y la visión de futuro. Es interesante que la Biblia contiene palabras que hablan de pensar con la mente. Una en hebreo y 4 principales en griego, y todas se refieren a idear, proponer, planificar, estimar, imaginar, imputar, suponer, formar opinión, considerar, estar mentalizado, premeditar o preparar de antemano. En hebreo, en el Antiguo Testamento, las palabras son idear, proponer, planificar, estimar, imaginar o imputar. Y estas palabras las encontramos en 1 Samuel 18:25, donde nos dice: y dijo Saúl, decida David así: el rey no desea la dote, sino 100 prepucios de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de filisteos. En griego, la palabra en griego pensar está en varios pasajes del Nuevo Testamento y tomaremos algunas palabras de referencia. La primera la encontramos en Mateo 3, el 9, donde nos dice la Biblia: y no penséis dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. La segunda palabra que encontramos en griego está en Mateo capítulo 5, versículo 17, donde dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y esta palabra en griego significa suponer o considerar. La tercera palabra que encontramos en griego la encontramos en Romanos capítulo 8, versículo 5, que nos dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y aquí la palabra pensar significa estar mentalizado de cierta manera. La otra palabra en griego la encontramos en Lucas capítulo 21, versículo 14, que nos dice: proponed en vuestros corazones no pensar antes como habéis de responder en vuestra defensa. Y aquí la palabra pensar significa premeditar, preparar de antemano. Nosotros también pensamos con nuestro corazón. Proverbios capítulo 23, versículo 7 nos dice: porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Lucas capítulo 2, versículo 19 nos dice: pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Lucas 2, 35 nos dice: y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones.
En Lucas capítulo 9, versículo 47, la Biblia nos dice, y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. Mateo capítulo 9, versículo 4, nos dice, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, le dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Mateo capítulo 15, versículo 19 nos dice, porque del corazón salen los malos pensamientos. Y nos da una lista y nos dice los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Hebreos capítulo 4, versículo 12 nos dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Como hablamos ligeramente con nuestra mente y nos equivocamos, solemos decir, lo lamento, no quise decir eso, eso no estaba en mi corazón, pero habló desde su mente. Mateo capítulo 12, versículo 34 nos dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El Señor ha renovado nuestro entendimiento. Que tu corazón cambiado le diga a tu mente renovada lo que has de decir. Romanos capítulo 12, versículo 2 nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Orar. Debemos orar para que nuestro Señor primero nos perdone y luego limpie nuestras culpas y pecados, especialmente los pecados de la lengua. La oración es una expresión de fe mediante la cual nos acercamos a Dios, hablamos con Él, compartiéndole lo que pensamos, sentimos o deseamos, con la plena convicción de que Él nos oye, nos comprende y puede ayudarnos. El primer elemento que debemos considerar en la oración es nuestro deseo de acercarnos a Él, para estar con Él. El segundo elemento es hablarle, para compartirle lo que pensamos, lo que sentimos, lo que deseamos. El tercer elemento es la plena convicción de que Él nos oye y nos comprende. Y el cuarto elemento es la plena convicción de que Él puede ayudarnos. Hay un pasaje precioso en Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 7, donde Isaías nos cuenta que vio sentado a Dios en un trono muy alto, en un templo que estaba cubierto bajo su capa. Estaba en el año en que murió
murió el rey Uzías y nos dice que vio serafines que volaban encima de Dios, que cada uno tenía 6 alas, con 2 volaban, con otras 2 se cubrían la cara, con las otras 2 se cubrían de la cintura hacia abajo, y que con fuerte voz decían uno al otro: Santo, Santo, Santo es el Dios único de Israel, el Dios del universo. Toda la tierra está llena de su poder. Y mientras ellos alababan a Dios, temblaban las puertas del templo, nos comenta Isaías, y se llenó de humo. Lo interesante de este pasaje es que Isaías dice que exclamó: ¡ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, mis ojos han visto al Rey, a Jehová de los ejércitos. Y nos dice que en ese momento uno de los serafines voló hacia él y que traía en su mano unas tenazas, y en ellas llevaba una brasa que había tomado del fuego del altar, y que con esa brasa le tocó los labios y le dijo: esta brasa ha tocado tus labios, con ella Dios ha quitado tu maldad y ha perdonado tus pecados. La lengua es humanamente indomable, pero es divinamente domable. Nosotros, siendo de labios inmundos, viviendo y habitando en medio de gente de labios inmundos, podemos tener la plena convicción de que, como le sucedió a Isaías, el Señor puede quitar la maldad y perdonar nuestros pecados, especialmente los pecados que nosotros cometemos con nuestros labios inmundos. El Señor nos ha renovado nuestro entendimiento, que nuestro corazón cambiado le diga a nuestra mente renovada lo que tiene que decir. Hablemos responsablemente y hablemos solo palabras que edifican. Pidámosle al Señor que nos ayude a refrenar nuestra lengua con la ayuda divina del Espíritu Santo. Que nuestra disposición de refrenar nuestra lengua se vea reflejada con la puesta en práctica de, primero, ser tardos para hablar. Esperemos antes de hablar. Segundo, que pensemos, es decir, hay que pensar antes de hablar. Y tercero, orar, para que las culpas que nosotros tenemos, nuestros pecados, especialmente los pecados de la lengua, el Señor pueda perdonarnos, pero también ayudarnos a superar estos problemas que nos vienen
Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu preciosa palabra. Señor, gracias porque tú nos has dejado escrita ahí cuál es la información que nosotros necesitamos conocer con relación al uso apropiado de nuestra lengua. Señor, ayúdanos a ser responsables en lo que hacemos. Ayúdanos a responder responsablemente. Ayúdanos, Padre, para que estos labios que son inmundos puedan, Señor, ser limpios. Y que tu Espíritu Santo nos guíe de tal manera que entendamos que necesitamos de ti para poder gobernar y refrenar nuestra lengua. Ayúdanos, Padre, por favor, a acertarnos, a pensar antes y a orar siempre para que tú, Señor, gobiernes nuestras vidas y nos guíes por donde tú quieres que nosotros caminemos, pero especialmente lo que tú quieres que nosotros hablemos. En el nombre de Jesús.